La caja de Pandora. Pues bueno, la investigación en psicología yo creo que es, pues lo voy a decir como muy formal, como un conjunto de acciones dirigidas hacia la obtención, digamos, de nueva información o de información relevante con respecto a algún fenómeno que se considere objeto de estudio de la disciplina de la psicología. No sé si tenga un matiz o tenga que tener un matiz distinto al de la investigación sociológica o la investigación médica en términos de definición. Lo que yo sí creo es que la investigación en psicología tiende a ser como más compleja porque al final de cuentas nos relacionamos con lo otro o con los otros de manera simbólica. Y a veces lo simbólico tiene que prestar mucho de la interpretación, ¿no? de interpretar las palabras ya no directamente de cómo lo quiso expresar el otro, sino como en el contexto en el que se enuncian, en el que se nombran, y que ese matiz de complejidad, por ejemplo, diversifica también los posicionamientos de encuadre, de marco de referencia hasta el posicionamiento metodológico. La investigación en psicología es, digamos, pues un conjunto de acciones planteadas para la comprensión del comportamiento social, humano, cotidiano. Una, porque el conocimiento que hay siempre previo siempre va a ser un conocimiento limitado a su contexto, ¿no? O sea, y digamos que si la psicología se hubiera quedado con esa definición de un estudio así como muy directo hacia el alma, mediante, es que ha habido muchos procesos de observación del alma, pero cada uno siempre llega a ser como limitado, y al final de cuentas yo creo que si antes las cuestiones de la psicología estaban muy emparentadas con las reflexiones o los puntos de vista filosóficos, hubo un punto de la historia en el que a la psicología se le da una encomienda más científica, ¿no? O sea, que tiene que ser la encargada de explicar el comportamiento de las personas, y cuando se le da ese nombramiento tiende sobre todo a generar postulados, pero no los puede generar como en la filosofía a partir de intuiciones o a partir de meras elucubraciones, sino que tiene que hacerlo a partir del método que está establecido, digamos, en el surgimiento de la psicología como disciplina. En esa impronta, por ejemplo, se empiezan a hacer una serie como tanto de experimentos como de observaciones a la conducta o a lo que se creía que era donde podía estar las motivaciones del comportamiento humano, y que pues generan un tipo de conocimiento que a lo mejor está más encuadrado a la exigencia que tenía la psicología institucionalmente, al pensamiento social de la época, al pensamiento institucional de la época, pero que si nos hubiéramos quedado con ese conocimiento, pues la disciplina no hubiera avanzado, o la misma investigación nos va abriendo puertas, o va abriendo más dudas acerca del comportamiento humano. Entonces no podemos estancar la investigación psicológica en verdades acuñadas hace más de 50 a 100 años, un siglo, 2 siglos. Entonces, el porqué de la investigación en psicología tiene que ver con eso, de estar como refrendando el conocimiento que ya se tiene, o desmitificando cierto tipo de conocimientos. Desde lo científico también se desmitifican cosas, y incluso deconstruyendo relaciones incluso que de dominio, que generan algunas deducciones o inducciones del pensamiento científico, ¿no? O sea, el porqué de la investigación en psicología tiene que ver con que somos seres
en proceso, ¿no? Decía él, somos seres incompletos, pero también tiene que ver con que ese proceso también nos genera cambios tanto en nuestra forma de organizarnos socialmente como en nuestra forma de percibir el mundo individualmente, ¿no? O sea, planteando la idea de que el sujeto de la psicología social, de la psicología en general, es la persona, somos los seres humanos, y algo que hemos observado muy bien en los seres humanos es esa constante del cambio, ¿no? De la transformación, del pensamiento constante. Entonces yo creo que eso posiciona el objeto de estudio de la psicología, si es que es como algo muy volátil, ¿no? Que hay que estar como remontando, de estarlo estudiando, comprendiendo constantemente, ¿no? Me acordé de una anécdota de que decían de un profesor, ¿no? que después de mucho tiempo un alumno decide presentar un examen, después de 10 años, 20 años, ¿no? Entonces cuando le presentan el examen, el alumno se ríe y empieza a decir que no ha cambiado nada, ¿no? O sea, son las mismas preguntas que le hacían en aquel tiempo, y el maestro dice, pues sí, son las mismas preguntas, pero las respuestas ya son otras, ¿no? Entonces eso es una anécdota como para plantear esta situación cambiante del pensamiento, de la realidad misma, ¿no? Eso yo creo que es el porqué o sea, la investigación. Yo creo que, por ejemplo, algo que yo sí pienso es que, y lo que decía en clases era, aunque queramos, no podemos dejar de pensar. Y pensar implica conocer el mundo, ¿no? Entonces el conocimiento está activo en cada uno de nosotros. A lo mejor acá en aspectos más disciplinarios estamos más centralizada el conocimiento, estamos más auspiciando ese conocimiento a partir de la utilización de herramientas, de enfoques, de microscopios, de una mirada más concentrada, digamos, en algunos fenómenos. Pero investigar yo creo que es una actitud humana, ¿no? O tendría que ser una actitud humana. Bueno, por un lado hay explicaciones, o hay formas de investigación en la psicología más, bueno, que tienen sus diferentes trincheras, ¿no? Y según la trinchera es el procedimiento, pero ¿cómo es? Yo diría que en la investigación de la psicología lo que uno más hace es renunciar, ¿no? Renunciar a las propias ideas, renunciar a las propias hipótesis, a las propias intuiciones, a lo que uno quiere. O sea, cuando uno va filtrando cada vez más en lo científico lo que uno interesa observar, de repente entra a un sistemático proceso de estar desechando, ¿no? desechando, ya sea variables o ya sea interpretaciones, pero llega a ser como una constante renuncia, digo, pensando en investigación psicológica desde el ámbito científico. O sea, llega a haber como una delimitación tal para que adquiera cierta pureza el conocimiento que estamos planteando, que lo que hicimos fue como sacar cuestiones que tienen que ver con lo que estamos observando, pero que nos llevarían a un calidoscopio, ¿no? Así a concentrarnos en ideas, por ejemplo, que empecemos hablando del papel y terminemos hablando de los zapatos, ¿no? O sea, eso es lo que de repente pasa en la investigación científica, ¿no? O no pasa eso, sino que se quiere evitar ese tipo de cosas, que si empieza hablando de los papeles, termines hablando de los papeles o algo derivado de esa observación al papel, ¿no? Pero por eso yo digo que es una renuncia a cosas, ¿no? Sin embargo, existe la posibilidad o existen modelos de trabajo investigativo un poco más flexibles. Por la flexibilidad pierden algún tipo de seriedad, porque igual el mismo precepto de esa flexibilidad dice,
esto se cumple aquí, en este espacio, en estas circunstancias y en este tiempo. No se puede reproducir o no garantizamos su reproducción en otro tipo de espacios y en otro tipo de tiempos. Por lo tanto, pierde seriedad, porque el pensamiento científico, el que se reconoce, lo que plantea es que el conocimiento que se genere sirva para aplicarlo en cualquiera de sus circunstancias y sea espacial o temporalmente, ¿no? Y la psicología, como habíamos dicho hace rato, era pues el objeto de estudio de la psicología es bastante volátil, ¿no? Se va transformando en su mismo quehacer cotidiano. Por eso de repente se propone como una metodología más flexible, más laxa en tanto ese tipo de rigorismos, y por eso hay como no sé si poca aceptación, pero para quien tiene pretensiones netamente científicas, pues no hay como tanta valoración de esa. Sin embargo, lo que yo decía es, aunque estemos institucionalmente diagramatizados o algo así, como condicionados o predeterminados a cierto tipo de conductas, lo que yo creo es de que nosotros seguimos siendo como productores de sentido más allá de eso, y que cuando encontramos arraigo en algo nos comportamos con respecto a eso de manera étnica, ¿no? O sea, y eso es importante, ¿no? Porque en lo etno lo que se está reconociendo son muchas cosas que, por ejemplo, postula la psicología colectiva, ¿no? El llamado espíritu del comportamiento humano es su cultura, ¿no? O sea, lo que motiva el comportamiento humano es la cultura. Por lo tanto, por ejemplo, en las metodologías cualitativas, cómo obtienes ese tipo de información, ¿no? Entonces lo tienes que hacer a través de lo que el otro te dice, pero a través de cómo se comporta alrededor o en la situación en la que está, ¿no? O sea, se hace observación participante para ver cómo los individuos actúan en su cotidianidad, ¿no? Se hace otro tipo de observaciones, o se hace diario de campo para ir describiendo la serie de actividades a través de las cuales el sujeto actúa, el sujeto le da sentido a una enunciación, ¿no? Porque yo decía, porque no es, o no tendría lógica que, por ejemplo, alguien en la entrevista dijera, pues usted qué opina de ser vegetariano, y dijera, no, pues lo respeto, yo también pienso que las verduras, o pienso, no sé, que diga una serie de información como políticamente correcta, y que en su acto lo que veamos es de que pues, lo primero que hace es comprar carnitas para todos, ¿no? O sea, para que comamos, ¿no? Entonces, ahí uno dice, ahí hay un desbalance, ahí hay como que no corresponde a lo que me dijo en la entrevista con lo que hace en su actividad diaria, ¿no? Hay un ejemplo, por ejemplo, de Denis Diderot, no me sé bien la anécdota así paso por paso, pero la idea es que Denis Diderot empieza a trabajar la idea de las representaciones sociales que tiene la gente acerca de la locura o de los enfermos psiquiátricos. Y para ello está en un programa donde a los enfermos psiquiátricos los asignan o los adoptan familias, obviamente el gobierno les iba a dar una lana por eso, adoptan enfermos psiquiátricos para como volverlos a la vida social, ¿no? Entonces, cuando Denis Diderot va y les pregunta a la gente que socializa con los enfermos psiquiátricos y les dice, ¿qué opinan de ellos? Y todo el mundo se va por la idea de lo políticamente correcto, es decir, no, pues son seres como todos, hacen lo mismo que los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y si ahí podemos tener una idea de lo que es la representación social de la locura, dice, pero no, o sea, lo que ve Denis Diderot es de que aunque tuvieran esas ideas respecto a la locura, el paciente psiquiátrico tenía su propio tenedor, su propia cuchara, su propio vaso, su propio plato, e incluso comía aparte, ¿no? Entonces ese acto por sí mismo ya es una representación social acerca de la locura, ¿no? Una actitud con respecto a la locura, y que no lo podemos obtener directamente de la entrevista directa, ¿no? De la entrevista directa a lo mejor luego solamente tenemos opiniones que las podemos enlazar a la serie de observaciones que hemos hecho.
Entonces yo creo que esa complejidad es la que, por lo menos desde mi punto de vista, le da sentido a lo cualitativo, ¿no? O sea, porque todos sabemos para qué sirve el dato, para generar políticas, ¿no? ¿Para qué sirven los datos que se obtienen? Para generar políticas. Entonces, a veces esas políticas lo que hacen es, pues sí hay una mayoría representativa de algo, pero se sigue ignorando o invisibilizando a la minoría porcentual, ¿no? Que dijo no, por ejemplo. Entonces, se hace un acto de política y sabemos que dentro de ese acto político, de política, hay un marginado, ¿no? Por eso como que se apuesta, bueno, algunas disciplinas psicológicas como por lo pronto la psicología social le apuesta a lo cualitativo, aunque la psicología social ha sido como un bastión de la metodología cuantitativa, ¿no? O sea, yo creo que muchos de los métodos que luego veo que aplican los psicólogos clínicos o psicólogos de la individualidad, o sea, esa psicología de interiores, así como que utilizan métodos que han salido, por ejemplo, de la psicología social, ¿no? El asunto de las redes semánticas, por ejemplo, que luego, al final de cuentas, sí llega a ser una metodología un poco más cuantitativa, ¿no? de medición de frecuencias, y que es algo que tuvo su utilidad en la psicología social, que ahorita está trascendiendo en la psicología individual, ¿no? La estadística, o lo estadístico, los softwares que están surgiendo acerca de repente han tenido más uso dentro de las ciencias sociales que dentro de, por ejemplo, la práctica psicológica individual. E incluso yo puedo decir que lo hermenéutico surge de la psicología individual y luego trasciende a la psicología colectiva o la psicología social, ¿no? Por ello digo que hay así unos vaivenes de las cosas, pero ahorita creo que la psicología está, no podría decir que es polarizada, porque incluso llega a ser muy integral, ¿no? Con los métodos, o sea, integra el método cualitativo, integra el método cualitativo e incluso integra las teorías, ¿no? Se habla mucho del eclecticismo, ¿no? Pero por eso digo, no hay polarización, no hay una polarización extrema, lo que sí hay es como una borrosidad entre la diferencia de un método y el otro, la diferencia de una teoría y el otro, o sea, como que queremos meter todo en un mismo frasco para no complejizarnos y no estar en esos debates. Entonces estamos así, en vez de discutir entre dos métodos, pues utilizo los dos, ¿ya? O sea, ¿cómo decirlo así? Hacemos un Frankenstein a nuestra manera metodológicamente, ¿no? Pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es profundizar en los dos métodos, profundizar sobre todo para, si uno ve circunstancias de empate con el otro método, pues adelante, pero yo creo que sí hay que profundizar primero, porque lo que luego hacen es, hacemos una estadística y luego toda la interpretación de la estadística la hacemos de manera hermenéutica, ¿no? Y yo no sé si eso sea algo muy productivo. Por ejemplo, es muy complejo comprender el comportamiento humano, o sea, incluso hasta desde lo cualitativo, pero lo que sí se puede hacer desde lo cualitativo es darle narrativa a eso, ¿no? O sea, darle una condición de lenguaje, de verbalización, para que a lo mejor en el grupo que está ahí, pues cae en novedad, pero para los que no comprendemos los procesos de algunas grupalidades, pues nos da sentido, ¿no? Que actúen de una manera o de otra. Y yo creo que acá, pues no sé, o sea, hay una serie de paradigmas como más filosóficos que no logramos como solventar o superar o ¿cómo decirlo? O hacerle el touché, ¿no? Este es nuestro gran argumento y demerita todo el otro argumento, porque tampoco es la pretensión, creo que es lo cualitativo. Lo cualitativo intenta como darle más cuestión a las cualidades, como dicen, ¿no? A la parte más abstracta o a la parte más simbólica. Y que lo que dice la psicología en algunos puntos es que, en algunas disciplinas sobre todo, es
que ese ser que observamos es un ser netamente simbólico, o sea, representa al mundo, ¿no? Lo convierte en un signo, lo convierte en un significado, lo convierte en una situación, lo convierte en una imagen que ya por sí misma tiene una simbolización más apropiada, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba mucho en aquel tiempo en que yo creía que, por ejemplo, la publicidad se hacía netamente con metodología cuantitativa, ¿no? O sea, porque pues yo asumía que lo que hacían eran estudios de mercado, a cuánta gente le gusta, de qué color le gustaría el coche y así sacamos el coche de ese color. Sin embargo, por ejemplo, en una experiencia que tuve de formación de grupos focales, de los llamados grupos focales, que es una estrategia de intervención, de entrevista grupal, descubríamos sus orígenes en la mercadotecnia, ¿no? Y con ciertas características donde nos planteaban que los grupos focales no tendrían que ser grupos de diálogo tan abierto ni de pertenencia, sino al final de cuentas esos grupos los tendríamos que hacer como puede ser una reunión de expertos respecto a un tema o una reunión, por ejemplo, en el caso de la mercadotecnia, de gente que consumiera un producto. Entonces, por ejemplo, la mercadotecnia lo que hacía es, ¿quién va a consumir este producto? Entonces decimos cuáles, entonces vamos a tener un grupo con esa gente y entonces les vamos a preguntar cosas más abiertas acerca de, bueno, o sea, si es un jabón y son mujeres las que creemos que son las que van a ser las consumidoras de ese jabón, pues les preguntamos, ¿ustedes qué esperan de un jabón? ¿O qué es lo que está mal de un jabón? Entonces ahí empiezan a hablar de sus experiencias, de que es que hay jabones que te dejan la piel muy tal o otros te lo dejan suave. Entonces todo eso la mercadotecnia lo recuperaba un poco y no sé si se haga todavía como para perfeccionar el producto o incluso para establecer las situaciones sociales simbólicas que se proyectarían a través de un comercial, ¿no? Que generan generalmente más aprehensión de parte del consumidor, porque lo que vemos en la publicidad son situaciones sociales, ¿no? Situaciones simbólicas, situaciones de posibilidad simbólica incluso, o sea, hay una interpretación del que ve, ¿no? del que ve y lo que interpreta es una serie de elementos que le dan sentido, ¿no? Como decía un etnometodólogo, Garfinkel, decía, vemos al mundo, bueno, esto lo decía también Schutz, o lo dijo primero Schutz, de que todos nos entregamos al mundo con una actitud natural, o sea, de que ahí siempre ha estado el mundo y que lo que es el mundo es lo que nos han dicho que es. No nos ponemos a cuestionar gran parte de lo que es el mundo, pero decía, lo interesante sería no desmitificar esa parte en cómo el individuo crea el mundo, sino cómo construye ese sentido de la realidad. A partir de qué elementos para alguien es valioso o tiene sentido antes de cruzar el río dar 2 vueltas alrededor de un tronco y luego cruzarlo para la buena vibra, ¿no? O sea, no se trata así como la ciencia, desde las ciencias naturales de desmitificar, sino en este aspecto de cómo se llega a ese tipo de pensamiento. Y lo que uno descubre detrás son una serie de narrativas que luego a uno lo significan, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de algunas procesiones en las que yo he estado, que he estado como observador, como etnometodólogo, de repente me doy cuenta que es la comunión que se genera en las procesiones, el sentido de identidad que le da a cada una de las personas, el rol que se establece en una persona con respecto al evento o al rito, y que eso es lo que le da sentido. A lo mejor no saben la verdad del mundo, pero le da sentido para la vida, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, una de las cosas que se consideraban acá en la metodología cualitativa, sobre todo en el plano más ¿cómo se puede decir? Pues sí, etnográfico la palabra etno refiere a pueblo, ¿no? O sea, a comunidad, bueno, más a pueblo, a personas, a regiones, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo como psicólogo, o sea, siempre he pensado que todas nuestras relaciones, por mucho que hayamos desdibujado rasgos raciales, son étnicas, ¿no? O sea,
en algún punto les decía a algunos de sus compañeros que, por ejemplo, la comunidad lésbico gay se comporta como etnia, ¿no? Se comporta porque hasta bandera tienen, ¿no? Y no dudo que luego tengan un himno o luego tengan un rito y que luego se institucionalicen y se genere la secretaría del LGTB, ¿no? O sea, porque tiende a eso la sociedad, a burocratizar, a institucionalizar todo. Sin embargo, lo que nos da arraigo es como una especie de comportamiento étnico. También pienso, por ejemplo, en el asunto del crimen organizado. Digo, pareciera ser que son etnias, ¿no? O sea, pareciera ser que uno entiende en sus mensajes, así cuando dicen puro cartel del Golfo, o puro Zeta, o pura familia michoacana, como que hay un rasgo de pertenencia ahí, o sea, como de identidad, que amalgama esa organización, que le da sentido al sujeto que está ahí descabezando, porque todo digamos, su grupalidad le da sentido a su acto individual, ¿no? Y que de repente también, por ejemplo, vemos las llamadas tribus urbanas y que pareciera ser que también intentan comportarse como etnias. Los psicólogos nos comportamos como etnia, ¿no? O sea, tenemos a lo mejor entre nosotros nos podemos decir cosas, ¿no? O descalificar en tanto las posturas psicológicas, pero si, como decían en alguna ocasión, pero si un hombre de acá de la institución educativa del frente del TEC empieza a decir, pues la psicología es una pseudociencia que no sirve para nada, nosotros como que sentimos esa amenaza identitaria y reaccionamos ante eso, ¿no? Por la otredad, por lo que el otro implica, desde quién es, su posición y lo que está diciendo del grupo, del símbolo